Danke para estar conosco no programa Al Caso. Nós quer extender a seguinte hora de programa. Hora que nós vai apresentar parte 2 de um tema sumamente interessante com a entrevista que nós fazemos Dr. Pedro Torres. Pedro Torres é um conferencista internacional que ha bem dado suporte para o que estava a reunião de For Life. Todos estão a conhecer o produto não For Life, está dando suporte pues, na produto não For Life. Nós temos visto que o Dr. Torres está médico, é Dr. MD, mas também é naturopata, como também especialista em lo que está nutrição ortomolecular. Seu trabalho está realmente para educar-nos, para que nós possamos, de novo, aspecto importante de alimentação. Porque, em verdade, tudo o que nós come não está realmente para o que está produto de lo que nós come. Se não está realmente. Nos condiciona de vida, a forma como nós vivemos nos condiciona de vida, também marca de maneira muito clara para com nossa saúde também está. Nós também mesora para o Hospital San Juan de Dios, nós temos tema com vários muitos com mestre de uma operação de neurocirurgia, tem algum aguardo operar acaba exitosamente, pero boa ajudança na final do programa, na final da apresentação de Dr. Manuel Alvarado, bota mira a conta de banco onde pode fazer uma donação e nós por conjuntamente dar uma vida back na algum dia chiquitina como mestre ajudança. Vamos escuchar Dr. Manuel Alvarado. Hi friends, I'm Dr. Manuel Alvarado, neurosurgery of the San Juan de Dios Hospital in Caracas. At the moment, we have 30 children with different pathologies, severe problems, brain tumors, spine tumors, craniosynostosis, hydrocephalus, congenital pathologies of the spine, infections processes of shunts, and we need help so we can operate these 30 children in such great need. That's why we come to you to open your heart, to help us to do this surgery in 30 children. Please remember, the smile of a healthy child will be your reward. Thank you very much. Bueno, se espera pues que lo que me escucha por como veo y mostrar la importancia con nos por compartir compasión. Compasión no está solamente con amor y un brazo, pero también viaja con el bien que nos haja, y for de Dios nos podemos decir aquí, entonces vamos a compartir ese también para dar una vida na otro. Me acordaba también de la plataforma de YouTube, el programa Al Caso, está arriba a plataforma de Raw Studios, y escribe Al Caso, automáticamente vos podés suscribir al programa, automáticamente el programa aquí lo va a directar vos desktop, vos computer, o vos teléfono celular, y vos podés on demand el programa que hora como quiera. Nós vamos começar a hora com o programa, e está muito importante o tema de nutrição ortomolecular. Nós vamos começar de malo para bom. Se nós podemos assim, nós vamos começar a hora o que está o tema de câncer. Tem grande porcentagem de população que sofre de câncer no mundo inteiro. Hope está aponta para Kiko. E é verdade, nutrição ortomolecular está um rol muito importante em lo que está câncer. Pero para mim está prazer para ter conosco o conferencista internacional e médico nutriólogo Dr. Pedro Torres. Doctor Torres, gracias por aceptar la invitación y en verdad el programa es suyo. Gracias, es un honor y un privilegio estar con ustedes, que podamos serles útil. Vamos a hablar un poco sobre el cáncer.
Hay algunos detalles que posiblemente muchos de nosotros no tenemos tan pendientes sobre las causas del cáncer. Y más que causas del cáncer, todos sabemos, ¿verdad?, que hay causas externas como químicas, como la benzina, como los químicos del cigarrillo, químicos de la carne, químicos, el aceite quemado de los vehículos. Hay muchos factores químicos que pueden hacer que uno sufra de cáncer. También hay factores biológicos, como por ejemplo bacterias, como también pueden haber virus, por ejemplo, ¿verdad?, muy famoso el virus del papiloma humano, que básicamente altera, ¿verdad?, especialmente la matriz de las damas y puede causarles cáncer. Hay muchos factores relativamente externos que nos pueden causar cáncer a nosotros. En otras palabras, nadie puede decir en este mundo que está completamente libre de la posibilidad de que le nazca un cáncer. Todo lo que podemos hacer a grosso modo es confiar en Dios, pero entendiendo cómo realmente ocurre el cáncer, por qué mecanismos ocurre, qué controles de calidad nuestro cuerpo tiene para protegernos del cáncer, podemos adquirir el conocimiento necesario para reducir dramáticamente las posibilidades de que a nosotros nos surja la enfermedad y más importante, bueno, no más importante, pero igualmente importante, una vez que se nos diagnostica que el cáncer aparece, que nosotros podamos tener el recurso, la sabiduría sobre cómo devolverlo hacia atrás, cómo nosotros curarnos. Recordemos algo que es virtualmente mi máxima. Nuestro cuerpo es la única máquina que tiene capacidad de repararse a sí misma. Y todo lo que a nosotros nos toca hacer es cooperar y proveer los recursos a ese mecánico para que tenga con qué hacer la reparación. Entonces, vamos a ver un poquito de dónde realmente, por qué mecanismo ocurre el cáncer. Para que lo podamos entender de una manera sencilla, vamos a imaginar que nuestro cuerpo es como una enorme panadería donde se producen todos los días millones de panes. Así mismo ocurre con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, millones de nuevas células están naciendo todos los días y millones están muriendo. Nuestro cuerpo es como una nación, que puede esa nación sostener más o menos la misma población y aún así están todo el tiempo naciendo y muriendo personas. Entonces, en ese proceso de estarse produciendo nuevas células, como una gran panadería, siempre habrá alguna circunstancia extraordinaria que daña algún pan, alguna tanda, se dañó un horno, se cayó una bandeja, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ese pan nunca va a llegar al mercado porque el control de calidad de la empresa lo va a descartar. En nuestro cuerpo se supone que ocurre así. Nuestras células se reproducen todos los días a partir de un molde. Y ese molde es nuestro ADN, el ácido deoxirribonucleico. Ese ácido básicamente es un gran archivo o un plano o un gran programa de computadora, un inventario de programas de computadora que le dicen a nuestras células cómo hacer todo, cómo hacer un ojo, cómo fabricar todo. Si por alguna razón ese ADN sufriese algún daño que alterase la información contenida en él, las células que se fabrican a partir de ese ADN definitivamente que va a tratarse de una célula anormal y en el caso que nos ocupa, esa célula anormal puede hacer cualquier cosa. Puede salirte una verruga, puede salirte un fibroma, puede salirte un quiste. Pero el caso más lamentable que puede ocurrir con una célula alterada por el ADN es propiamente dicho las células de cáncer. Entonces, llamado también células radicales libres. No, el radical libre, qué bueno que lo mencionas, el radical libre es uno de los principales mecanismos mediante los cuales se daña nuestro ADN, daña el ADN. El radical libre
para que usted lo entienda, porque en la naturaleza todo el tiempo estamos viendo radicales libres, solamente que no lo identificamos porque no tenemos la información. Un radical libre básicamente es cualquier sustancia es una sustancia que causa óxido en alguna otra sustancia. Por ejemplo, cada vez que usted ve un hierro mohoso, eso es un efecto de los radicales libres. Cada vez que usted ve una grasa que se pone rancia, eso es un efecto de los radicales libres. Pues imagínese usted que eso mismo ocurre a nivel de las células, a nivel del ADN. Que ese puente de hierro quizás con el paso del tiempo se descuidaron y se llenó de moho, de óxido y eventualmente colapsa. Así mismo ocurre con nuestro ADN. Nosotros tenemos, igual que en el mundo real, vamos a decirlo así, no en el mundo microscópico, nosotros nos valemos los hombres de pintura antióxido. Nos valemos, por ejemplo, en el caso de las grasas, la vitamina E es excelente para no dejar que avance el proceso de radicalización de una grasa, para que no se ponga, ¿cómo fue que yo dije? Que no se ponga rancia. Y así respectivamente, y todos conocemos que usamos pintura antióxido para que el hierro no se nos caiga el puente. Asimismo, a nivel microscópico, a nivel de nuestro ADN, Dios proveyó los antioxidantes. Un antioxidante a nivel químico básicamente es una sustancia que le dona un electrón al radical libre y lo estabiliza para que el radical libre ya no sea reactivo con nuestro cuerpo. Voy a explicarlo de otra manera. Vamos a suponer que un átomo o una molécula sea como nuestro sistema solar, que los planetas están girando alrededor del Sol, pero que por alguna razón uno de esos planetas se salga de órbita y empieza a chocar con los demás planetas, a colapsar con ellos y todo eso, eventualmente pues sería una terrible hecatombe que acabaría con el sistema solar nuestro. Pues así mismo ocurre con los átomos y moléculas. Ellos necesitan tener lo que le llamamos una paridad, o sea, tener una valencia en pares de electrones o de sustancias. Por ejemplo, un átomo necesita tener o 2 electrones, o 4, o 6, o 8, etc. Si por alguna razón ese átomo pierde un electrón, vamos a decir, por ejemplo, que tenga, en vez de 2, tenga 3, que tenga 5, que tenga 7, ese átomo o esa molécula van a estar reaccionando químicamente porque están como desbalanceados, como un avión que pierde un ala. Y va a estar reaccionando y causando como una reacción en cadena, oxidando y dañando la pared celular y el ADN de la persona. En este caso, entonces, la célula, los radicales libres crean la oxidación y de ahí salen moléculas cancerígenas. Exacto, se multiplica. De ahí sale, no la molécula cancerígena, de ahí sale, bueno, molécula cancerígena es en sí el radical libre. Sí. De ahí sale el daño al ADN. Exacto. Porque nuestro cuerpo protege al ADN con una capa de antioxidante, igual que usted pinta una columna de hierro con pintura antioxidante. Algo es casi igual. Si usted no tiene un suficiente nivel de antioxidante, el radical libre va a penetrar, va a dañar el ADN y la muy popular consecuencia de que el ADN se altere es una célula anormal que conocemos como cáncer. ¿Qué es la célula anormal? ¿Cómo escoge de ahí para sembrarse quizás en los pulmones, quizás en el cerebro, quizás en el páncreas? Ok, eso ¿Cómo ya se diferencia? es casi, ¿verdad?, otra segunda etapa porque hay más factores, pero ok, vamos a contestar esa pregunta. En corto, y continuamos doctor, sí. Entonces con el hilo que llevamos de cosas que dañan el ADN. Entonces, obviamente, ya que lo explica, una vez que esa célula se hace anormal, una de las cosas que hace que la célula de cáncer sea anormal es que no participa de los mecanismos de autocontrol
que tienen las células normales. Por ejemplo, una célula normal, ¿cómo sabe este dedo tuyo si tú te cortas, por ejemplo, pierdes un pedazo de piel? ¿Cómo tu cuerpo sabe hasta dónde reconstruir ese tejido y que no pase de ahí y que apenas quede la cicatriz? Porque si no hubiese un control, esas células se seguirían creciendo y tú tendrías, imagínate, que estar cortándote tejido donde te salió. Entonces, lo que hacen las células normales es que tienen sensores en que en el momento que una contacta a la otra, esta célula ya deja de crecer. Imagina que estas células no solamente crezcan más rápido de lo normal, sin control, sino que también se multiplique, se duplique más rápidamente de lo normal. Y según crece proporcionadamente, se va a formar una masa que conocemos como un tumor. Ahora, de ahí, de esa masa, a través principalmente de la circulación sanguínea, van a salir células como exploradores de ese tumor. Y van a ir viajando por toda la economía como buscando un buen lugar donde habitar, donde vivir, toda la economía del cuerpo. Y eventualmente esa célula llega, se aloja en algún otro lugar que le pueda resultar agradable o favorito, y ahí se empieza a multiplicar de nuevo y allí se va a formar otra masa que conocemos como metástasis. Así básicamente funciona el cáncer a grosso modo, y el mecanismo como el cáncer puede matar a una persona es algo muy extraño, porque es básicamente muy similar a como una planta parásita acaba con una planta útil. Salud, sí. Exacto, con una planta sana, que se empieza a multiplicar y a multiplicar más rápido que las células normales, compite por nutrición, compite por espacio. El tumor de cáncer en realidad no duele, solamente que causa dolor cuando al aumentar su volumen pues presiona algún nervio, o bloquea, incluso si es un cáncer en el intestino, va a bloquear el paso de los alimentos y de la eventual bacteria fecal, y obviamente la persona no va a poder ni siquiera evacuar. Y depende de dónde crezca la masa, el efecto físico directo que pueda tener, por supuesto que va a traer muchísimos síntomas. Pero el cáncer, para cuando a usted se le detecta, usted no debe asumir que el cáncer le empezó en esa semana, ni siquiera en ese año. Un cáncer viene creciendo lentamente, relativamente lento, no da síntomas, y para cuando llega a crecer suficiente para que sea detectable, ya han pasado muchas veces 10, 15 años de estar creciendo, de estar ahí. Que a veces está ahí y crecen 2 y el sistema inmunológico, tu cuerpo lo frena un poco y se detiene por un tiempecito, pero luego hay un descuido, tú vienes, te fumas un cigarrillo, lo que sea, te metes una droga, bebes alcohol, haces cualquier cosa que pueda contribuir a la prosperidad del tumor, porque el tumor también requiere cierto ambiente. Yo me imagino que en este caso sería el azúcar, sería uno de los factores importantes. No vamos para el break, doctor. Tú eres Ana Casos, nos espera, como estás escribiendo, trata para recordar lo que el doctor Torres está compartiendo de información importante. Nós estamos seguindo este tema aqui, mas ora nós estamos vai ler. Mira aqui, boa mira algo que você quer compartilhar com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou portrait na noticia@telearuba.aw ou WhatsApp-nos na 597-1323. Todo material da hora gescreen promete na hora publicar e nada queda anônimo. Para você a diferença entre bom shock absorber e uno que já gasta, essa aqui tem informação fundamental para manter o auto em boa condição. Ora, o shock absorber de o auto gasta está muito difícil para manter o rim e tire em posição correta e safe. A demonstração seguinte te mostra auto correr a 40 km/h passando por obstáculo de apenas 10 mm. Mas ora o wheel de auto está baixo de controle de forma que limitando a correr e break o auto de uma forma safe.
Acorda sempre para check regularmente shocks na di bo auto buscando leak di azeta of sushi acumula arriba nang kulo indica ta ora pa cambio bo shocks nang. JR Auto Center ta ofrece shock absorber di marca nang KYB e power di alta calidad pa tour marca di auto na preis nang hopi solidario. Tour auto guardo laba, ta guardo seca, com microfiber towel, marca Superior. Muda koye to blade em quadro banda, e dois banda nang com nothing run, bota usele para seca bo auto kuni. Tante bota seca, alla vez bo auto ta guardo he polish. Hoje em dia, para boas buglas ng off-spill ng mais efetivo, buting microfiber towels, marca Superior. O microfiber towel de Superior está melhor ideal para secar o Macmillan lang. E a la vez está polish também. Ela é limpo. Shine. Ah, by the way, telefone da sushi. Agora vou dar um chamado. Passa por microfiber towels. Ela é limpo para você. There ain't no telling who you might be. A movie star, or maybe even a... Nos sigue pues con el tema interesante, con lo que está el médico, nutriólogo, naturopata también, como también Dr. MD, que está Dr. Pedro Torres. Es importante el tema que nos está tratando, o por lo menos para tratar, para nos educarnos más de lo que está cáncer, cómo está producido. Es parte importante que nos por escuchar de la conferencia de Dr. Pedro Torres. Hopi viaja, ora nel momento che nos guardo diagnosticar con cáncer, el paciente está delegando su salud a su doctor, e non mi sta sina. Tabo tem cáncer, e tabo me sta toma decisione, kiko pode vai guardo permitir para assim, cubo. E especialmente se você é maior de idade, mais ainda. Então é um bom costume, e hoje em dia nós temos Google, que facilmente dentro do telefone, vou pôr a roupa e educação riba do que você está padecendo. E começar a informar o mesmo, agora o doutor papel cubo, você tem 2 dedos de palavra, você tem 2 dedos de pensamento e cérebro para compreender o que está pensando. Hasta para poder debater. Nós também seguimos com o tema, para nos tratar câncer, Kiko está prevenir o viajar para o câncer. Eigenlijk, of kita donar alerta, of kita combater o sistema inmunológico. Nós também, lá, Dr. Pedro Torres explica-nos, arriba algo assim importante como o corpo tem que estar o sistema inmunológico. Dr. Pedro. Sí, vamos a hablar un poco sobre el sistema inmunológico. Como todos deberíamos saber, vamos a asumir que usted sabe, pero el sistema inmunológico es básicamente el ejército que defiende a nuestro cuerpo y mantiene el control de los sistemas de nuestro organismo. Es el ejército que nos defiende de toda agresión de virus, hongos, parásitos, bacterias y células de cáncer en general. Y eso es solo el aspecto, vamos a decir, de nuestros glóbulos blancos, la función de nuestros glóbulos blancos y la producción de citoquinas en nuestro cuerpo. Porque hay otros aspectos del sistema inmunológico. Por ejemplo, nuestra piel es parte de nuestro sistema inmunológico porque nuestra piel es un aislante que no permite que muchas cosas que nos hubieran causado una infección puedan penetrar al organismo. También hay mecanismos que nuestro cuerpo tiene para defenderse, como son sostener un ambiente tal que no puedan prosperar bacterias que nos causen infecciones. Por ejemplo, usted tiene que haber escuchado de personas que pueden contraer, por ejemplo, cólera, por comer preferiblemente, más que todo, quizás un pescado contaminado con el germen de la cólera. Pues déjeme decirle que si el aparato digestivo suyo, su estómago, estuviese produciendo una concentración apropiada y cantidad de jugo digestivo de ácido hidroclorhídrico, este sería tan potente
que mataría ese germen de cólera y en usted no prosperaría. O sea que igual, por ejemplo, una mujer que sufre de muchas infecciones recurrentes vaginales, si esa dama tuviese un apropiado nivel de acidez a nivel de su vagina, no estaría sufriendo de tantas infecciones. Pero, por otro lado, vamos a enfocarnos un poco en lo que tiene que ver con lo que son los glóbulos blancos, la función que ellos desempeñan, porque es básicamente, es la más importante, el factor que gana más preponderancia en protegernos a nosotros de enfermedades. Los glóbulos blancos, nuestro sistema inmunológico como tal, son un grupo de células de la sangre que se especializan en protegernos, así como los glóbulos rojos se especializan en transportar gases, en llevarnos el oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo y llevar el dióxido de carbono al pulmón para ser expulsado. Asimismo, los glóbulos blancos se especializan en identificar, recordar y eliminar amenazas. Ellos funcionan, como usted se pueda imaginar, como si se tratase de un perro guardián. Un perro guardián, usted puede tener diferentes malas actitudes que no sean consecuentes con el trabajo que a él le toca de proteger a la familia. Y en ese caso se puede comparar con 3 diferentes familias de enfermedades que nosotros estamos sufriendo como sociedad y que directa o indirectamente todas tienen que ver con el sistema inmunológico. En realidad yo diría que aproximadamente un 90-99% de las enfermedades que la sociedad nuestra sufre tienen que ver con el sistema inmunológico. Primer gran grupo de enfermedades, tenemos las enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas, por definición, no es otra cosa que una sobrereacción de nuestro sistema inmunológico. Vamos a decir, el perro guardián sale a pelear en contra de algún amigo de la familia, de algún vecino. En otras palabras, cuando tu cuerpo dicen que tú eres alérgico al cacahuate, al maní, que tú eres alérgico a la almendra, que tú eres alérgico al polen, no hay ningún problema con el polen, no hay ningún problema con el cacahuate o maní. El problema lo tienes tú, lo tiene tu sistema inmunológico, porque está queriendo pelear en contra de algo que no es una amenaza para tu salud y por lo tanto el mismo ladrido del perro, vamos a llamarle así, los mismos síntomas que tú vas a tener por esa reacción alérgica se van a convertir en un problema por sí mismo, como un ataque de asma, como una rinitis, como una sinusitis, etcétera, etcétera. Otra familia de enfermedades que podemos tener que tienen que ver con el sistema inmunológico son las enfermedades conocidas como vamos a decir, de impotencia. Iba a mencionar otro grupo, pero lo voy a dejar para último. Impotencia o incapacidad del sistema inmunológico. Vamos a asumir que el perro tuyo está flaco y enfermo y muy dormilón. Entonces viene una amenaza, viene un verdadero enemigo, viene un ladrón y el perro no atina a reaccionar, a defenderte, no está en eso, no nada. Entonces ese es un caso que abarca a toda enfermedad, sobre todo infecciosas. O sea, el problema real cuando una persona contrae alguna infección o le prospera un cáncer, no es tanto la infección, porque noten ustedes lo que yo mencionaba sobre esa condición, ¿verdad? Sobre el cólera. Si la persona en realidad tiene su defensa gástrica en buen estado, aún se ha infectado por cólera, no le va a afectar. Y note usted también que si usted, por ejemplo, está normal y le cae un aguacero, vamos a decirlo así, muchas veces, muchas personas que sufren el aguacero, pues le da, contraen un catarro. No es que en la lluvia habían gérmenes que le causaron el catarro. Lo que sucedió fue que la lluvia fue un mecanismo, algo que facilitó que a usted le bajara la defensa y unos gérmenes que siempre estuvieron ahí en el medio ambiente suyo,
ahora tuvieron fuerza, más fuerza que su sistema inmunológico para que usted contrajese el catarro. En otras palabras, el verdadero problema de una infección es la incompetencia del sistema inmunológico de la persona. El verdadero problema de un cáncer eminentemente es incompetencia del sistema inmunológico. Si tan solo el sistema inmunológico de la persona se recuperase, el mismo cuerpo del individuo sería capaz de eliminar la infección sin que tenga que intervenir la mano, ¿verdad?, un antibiótico ni nada de eso. Entonces, ese es el segundo grupo de infecciones, de enfermedades, las infecciosas, que básicamente son, como repito, incompetencia del sistema inmunológico. Tercer grupo de infecciones o de enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico eminentemente, las enfermedades autoinmunes. El mismo nombre lo dice, autoinmunes es algo parecido como un autogol, pero del sistema inmunológico, porque ahora el perro guardián tuyo está fuerte, está sano, está gordote, pero en vez de atacar a los ladrones y enemigos y amenazas, quiere morderte a ti. No te conoce, está loco, tiene Alzheimer y está atacándote a ti mismo. Y depende qué tejido del cuerpo tuyo esté siendo atacado por ese perro, por tu sistema inmunológico, un órgano diferente va a deteriorar y por supuesto vas a tener síntomas diferentes y un cuadro clínico diferente y un nombre diferente de enfermedad, pero en esencia es el mismo desorden. Y eso se va, para que tú lo entiendas en español, como digo yo, vamos a decir, si el sistema inmunológico tuyo te ataca la corteza cerebral, tú vas perdiendo capacidad mental y eso se traduce en una enfermedad conocida por el cuadro clínico como Alzheimer. Si te ataca los islotes de Langerhans, el área donde tu cuerpo produce insulina, pues obviamente tu páncreas va a ir perdiendo capacidad poco a poco y va a ir prosperando tu diabetes. Si te ataca las coyunturas, tú vas perdiendo cartílagos y así respectivamente. Nota tú que son muchas enfermedades, prácticamente todas las enfermedades crónicas se pueden definir como enfermedades autoinmunes. Y se les llama crónicas porque es un proceso de años ese perro mordiendo y comiéndote vivo a ti. Entonces, usted analice, por favor, que el verdadero problema del artrítico, de la persona que tiene esclerosis múltiple, de la persona que tiene psoriasis, usted puede ir a Google, por ejemplo, y si usted tiene una enfermedad que usted nunca conoció y le dicen, mire, allí cuando usted te investiga, le dicen, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad degenerativa, usted sabría a ciencia cierta que si bien esa enfermedad le está atacando el ojo, le está atacando cualquier órgano que sea, en esencia usted tiene un desorden del sistema inmunológico. Entonces, vamos ahora a aplicar un poco, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a aplicar cómo yo puedo proteger, cómo usted puede proteger su sistema inmunológico para que se mantenga en óptimas condiciones. Lo más importante para usted proteger su sistema inmunológico es que usted no ingiera azúcar en grandes cantidades, porque en la medida que usted ingiere azúcar, vuelve loco al sistema inmunológico. No ingiera muchos alimentos que contengan químicos, porque esos químicos también lo vuelven loco, sobre todo la saturación de alimentos como la leche y el queso. ¿Por qué la leche y el queso? Porque además de los químicos que le dan al animal cuando le están criando, tienen partículas del sistema inmunológico de la vaca que van a interferir con el desenvolvimiento del sistema inmunológico suyo. Por eso es que la leche es básicamente el más importante causante de alergia a nivel mundial. Por otro lado, también es importante, hay muchos reguladores en el medio ambiente como la luz del sol, el descanso, el ejercicio, comer sano, muchas condiciones en nuestro cuerpo no se corrigen porque, como yo explico, nuestro cuerpo se mantiene en modo de sobrevivencia. En modo de sobrevivencia porque si usted tiene, por ejemplo, un estado de putrefacción en su intestino,
su organismo no tiene tiempo para pensar en reparar el páncreas o reparar las coyunturas suyas, porque se mantiene sobreestimulado peleando una guerra para que esa infección que usted tiene, esa pudrición por alimentos tóxicos que usted tiene en su intestino, no termine matándolo. Entonces su cuerpo está produciendo demasiados problemas. Es como decir, usted quiere dormir tranquilo, pero los enemigos y los ladrones siguen en el patio de la casa. ¿Qué va a hacer el perro guardián? No lo va a dejar dormir a usted porque él está haciendo su trabajo y está ladrando. Entonces, en tanto usted tenga ese estado de descomposición en su organismo, su sistema inmunológico no va a poder funcionar apropiadamente. ¿Ok? Así que, y hay alimentos que nos pueden ayudar mucho a subir la defensa. Está el factor de transferencia, está la vitamina C, el manganesio, el magnesio. Un buen estado nutricional le permite a los glóbulos blancos, como células vivas que son, tener todo lo que necesitan para estar en buen estado físico, para pelear e identificar amenazas. Usted está todo desnutrido, usted lo puede ver en casos, ¿verdad? Niños con Kwashiorkor, con marasmo, que mueren a consecuencia de una infección. Y no es que en realidad fuera esencialmente la infección la responsable de matarlo, fue el debilitamiento del sistema inmunológico. Televidentes, aquí está el programa El Caso, tratando de temas súper interesantes, lo que nos está conociendo por un lenguaje sencillo para nos comprender qué te pasa de nos culpa. No se trata el tema aquí y más, ahora no se ve, no baileo. Duna Bocase sentido di frescura con solamente hierba artificial di JR Auto Center. No supplier responsable di instalar tour stadion olimpico na Beijing. E qualidad aquí está obtenible aquí na Aruba, ofreci pabo do di JR Auto Center, por di diferentes tipos de hierba según la necesidad cubotín. Duna Bocase e sentido di frescura con solamente hierba por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera son demo pantalla. Hierba artificial está na JR Auto Center. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido e produto de qualidade que a minha me observo uma vez no problema vou ter para a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson e coconut oil, que especialmente para gente que olvida hobby. Também para a gente na mais idade 60 para arriba, nós temos o PQQ e ubiquinol, que é produto que me garantizado que bota bem back, mas que bota parinha passar. Aqui nós temos 3 produtos de Swanson, caminho com gente não tem vida druk, bota hobby tensão, hobby stress. Me oferecemos 3 produtos aqui de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e ele vai reparar a diferença com outro. Bo auto está mais que simples transporte. Está bo táxi, está bo truck, para fazer mudança, está bo baby estimado. JR Auto Center Parts na Santa Cruz está bo supplier para ter bo auto de boa condição. Auto Parts está parte de nosso serviço total. Nós está bo consejero, nós está resolver bo problema e se mister busca tempura, nós está express mail for de qualquer destino. Bom, nós seguimos que tema interessante que nós está tratando com o Dr. médico nutriólogo Dr. Pedro Torres. Tem vários especializações de sistema imunológico também. Está experto em e está certificado.
pues está un conferencista internacional. Nos queda ahora aquí, nos va a pedir máster para enfocar para mí lo que está es suplemento de Swanson que ahora importa para Golden Fingers. Magnesium está un mineral esencial para la función celular del corazón y sistema nervioso. También esta ayuda en el proceso para generar energía para el cuerpo. Magnesium citrate está ahora usado para fortalecer el músculo y hueso. También esta mantener la presión de sangre y el suco nivelado. Esta da una energía necesaria, donde esta hace el músculo más súper. Magnesium citrate está ahora usado para aliviar constipación, eso es lo que no se llama barriga será. Tour dirán está obtenible en la Botica Norte también como Botica Aloe. Swanson, también suplemento. No sé si qué tema, pues si en verdad comienzo del programa nos compartí un tiki con unos doctores, doctores de casa, especialistas, que pasa de universidad de grado como doctor. Te guardo auspiciar y te guardo promover y te guardo, en caso aquí, sponsor prácticamente para compañía grande de farmacología, Bayer, entre otros. By the way, Bayer a comprar Monsanto, es un tema enteramente de su mes, pero gran compañía farmacológica no interés está para vender químico. Y el remedio químico de gran farmacológico no está simplemente quer así el trabajo cubo culpa mes por así. El doctor Pedro Torres nos explica que tu cuerpo es el albañil, este mezcla. Y solo tenemos que proveer la arena, el cemento, las herramientas para que tu cuerpo mismo pueda curarte de todas las enfermedades. Y bueno, no le quitamos el tiempo valioso al doctor Pedro Torres. Sí, deberíamos entender, mis queridos, que no hay tal cosa como gran avance científico en nuestra raza como nosotros queremos hacer entender. Y perdonen, ¿verdad? No quiero ser contradictorio, ¿verdad? Eso lo digo, por supuesto, a nivel relativamente hablando. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos ni empezar a compararnos con la capacidad científica que Dios demuestra en la naturaleza. O sea, por más que nosotros como científicos avancemos en analizar una manzana, una banana, nunca hasta ahora podemos siquiera imaginarnos poder fabricar una manzana en un laboratorio. Ni siquiera, ni aún podemos decir que sabemos exactamente todo lo que contiene una manzana. Tenemos una idea y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque a menudo en el sistema farmacéutico no los culpo porque son personas de negocio y están haciendo su negocio, pero básicamente hacen que nosotros como sociedad tengamos prejuicio en contra de un producto que te digan a ti que es natural. He visto colegas que inmediatamente frungen el ceño, suben las cejas diciendo, si es natural yo no lo quiero, yo no quiero saber de nada natural, pero hermano mío, ¿quién te dijo a ti que en un laboratorio de hombres pueden fabricar una sustancia superior a lo que puede hacer la naturaleza? O sea, y por eso, todos necesitamos entender la gran diferencia que hay entre un producto farmacéutico o químico y un producto natural o nutricional. En primer lugar, el producto farmacéutico o químico, Dios le ha dado al hombre la sabiduría, el conocimiento, es un excelente recurso en su debida esfera. O sea, si usted necesita anestesiar, si usted necesita hacerse una cirugía, si usted necesita quizás fruto de la misma mala vida que hemos estado viviendo, yo diría que el producto farmacéutico sería como una silla de ruedas. No se supone que usted necesite la silla de ruedas porque Dios lo capacitó para que usted camine.
pero llegado al extremo de que quizás por las circunstancias que sea, usted llegó a necesitar la silla de ruedas, qué bueno que tenemos la capacidad científica como raza humana para poder disponer de ella. Y más o menos así funcionan los medicamentos. El problema del medicamento es que cuando nosotros los médicos le administramos medicamento al paciente con la intención de manejar enfermedades, casi buscando curarle, en realidad estamos interfiriendo con el mecanismo natural, la capacidad que Dios le dio a nuestro cuerpo de curarse a sí mismo. O sea, si por ejemplo nuestro cuerpo tiene la capacidad de fabricar citoquinas y yo vengo y te sazono a ti de interferón, de interleuquinas, etcétera, pues ese interferón que yo te voy a proporcionar a ti, esa interleuquina quizás te va a dar algún beneficio porque estaremos hablando de una sustancia que Dios mismo la creó y que sencillamente el mundo farmacéutico la descubrió y se puso a fabricarla, a imitarla. Aún se trata de una sustancia que originalmente nuestro cuerpo fabrica, nunca va a llegar a nuestro organismo sin causar efectos secundarios terribles que pueden incluso matarnos. ¿Cuál es la diferencia de un producto natural? Que tú lo que haces es que identificas el efecto que ese alimento tiene en el cuerpo. Cada órgano de nuestro cuerpo necesita de todos los nutrientes, por así decir, pero se especializa en algún tipo de nutriente. Por ejemplo, la sangre nuestra no puede estar sin hierro, ¿verdad? Porque no podría fabricar hemoglobina. Los huesos no pueden estar sin calcio. Los nervios no pueden estar sin complejo B. Y así respectivamente. Entonces, en eso consiste verdaderamente medicina ortomolecular. En que tú identifiques qué órgano esté afectado en la persona, qué órgano está fallando, y tú busques, de acuerdo a tu conocimiento histórico, clínico, etcétera, por estudios, qué nutrientes simpatizan de manera especial, no negociable, con ese órgano que está afectado. Y tú buscas proporcionar el nutriente a la persona, con el entendido de que aún tú, como científico, posiblemente no vas a saberlo todo porque el cuerpo humano no lo entiende nadie, igual como el universo, igual que la naturaleza, igual que una manzana, nadie la entiende, porque si la pudiéramos entender cabalmente, podríamos fabricarla en un laboratorio. Nadie la entiende, pero conocemos suficiente de ella para podernos beneficiar de ella, e incluso usarla como un recurso para mejorar nuestra salud en determinados contextos. No tenemos que saberlo todo para beneficiarnos de ella. ¿Por qué no tenemos que saberlo todo? Porque se trata de un alimento. Y cuando usted consume un alimento, una de las ventajas que ello conlleva es que gracias a Dios no hay ningún riesgo de que te vaya a intoxicar, de que te vaya a matar, de que puedas caer muerto. Tú comes demasiadas manzanas, demasiada piña, y lo que vas a quedar es quizás con una gran altura, que en poco tiempo vas a digerir y aquí no habrá pasado nada. Tú te bebes medio frasco de prácticamente el medicamento más inofensivo que se conoce, como la aspirina, y contigo hay que correr para el hospital a ver si llegas vivo. ¿Entiendes? Y eso es cierto acerca de todo medicamento químico. No hay absolutamente un solo medicamento fabricado por el hombre que se pueda decir que sea inofensivo. Todas son sustancias extremadamente venenosas que precisamente por eso se requiere licencia médica, como si se tratase de licencia para manejar explosivos, para que tú puedas saber hasta dónde llegar para más o menos medio mejorar la calidad de vida de la víctima sin matarlo. Y aún así, la tercera causa de muerte en Estados Unidos es el manejo del médico con fármacos. Entonces, ¿cuál es la ventaja, repito y enfatizo, de consumir el producto natural? Bueno, que tú le estás dando al organismo lo que tú conoces que ese órgano necesita primordialmente, y quizás no conozcas exactamente todo porque no es necesario,
ahora que tu páncreas recibió todo lo que le estaba faltando, ahora que tu sangre recibió el hierro que necesitaba, la vitamina B que necesitaba, ahora ágilmente viene tu cuerpo y fabrica la hemoglobina que te estaba faltando y tu anemia desaparece, y junto con la anemia, el mareo, los dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca vamos a poder decir yo entiendo todo sobre cómo el cuerpo utiliza el hierro. Tenemos una idea, pero por lo menos nunca estamos en peligro de matar a una persona porque le dimos alimentos ricos en hierro, porque le dimos una vitamina que contiene hierro. No hay peligro porque estamos usando una sustancia hecha por Dios mismo en la naturaleza para la fisiología del cuerpo humano. Y esa, mis queridos, es la gran diferencia entre el consumo de un producto natural y el manejo de un producto químico. El producto natural esencialmente es virtualmente imposible que haga daño. Y el producto químico, a pesar de que a veces tenemos que recurrir a ese mal necesario, ¿ok? Nunca absolutamente usted lo puede consumir sin tener que pagar un precio de que le haga daño a la fisiología suya. Siempre, siempre hace daño. Léalo en la literatura. Tiene un pequeño espacio así en la literatura diciendo el beneficio y todo el resto de la página explicando todos los efectos secundarios e incluso hay peligros de muerte. Así que, por favor, abramos nuestro entendimiento, no nos radicalicemos, no droga, pero mucho menos en contra del producto natural. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, doctor Pedro. Y nos espera, pues, bueno, para tú están con a programa y quizás quer volver a me está invitado para subir arriba YouTube, arriba nos plataforma de Raw Studios, escribir al caso, pegar a otro, suscribir al caso, pone el bell y automáticamente el programa aquí, una vez que el guardo pasar na televisão, vai subir automaticamente arriba a plataforma de Raw Studios com o programa Al Caso. De forma aqui, vou pôr o aqui back on demand. Me tem que o programa de AWE, tá programa com nós temos que por lo menos 10 viagens, para nós compreender tiki com nossa rincada de outro. Nós está muito agradecido com o Dr. Pedro Torres, conferencista internacional, havendo um suporte no grupo For Life aqui na Aruba e que nós porá ganhar do programa para assim aqui compartilhar conosco de uma informação assim valiosa que está na saúde. Me quero agradecido por aquele programa e me tem invitado para outro programa de Al Caso de outra oportunidade, de outro viaje que Deus quer. Welcome to the Financial Review by Raw Studios. In the stock markets, we see some divergences. However, all markets are at their recent highs. We see the S&P maintaining their lofty levels. However, the Dow Jones Industrial Average is struggling. We are in the middle of earnings seasons. The earnings reports are still rolling in. Some of them very positive, some of them negative, and we have a few surprises in between. Surprises like Starbucks is still on fire. Starbucks has spectacular earnings and they're continuing their upward trend. We see some in the new economy that are being smoked. We see among them Netflix, which have challenges in the streaming market because they are having new competitors that are going to come online, and they have their subscriber projections are not meeting their anticipated numbers, especially even in the US, where they expected a 300,000 subscriber increase and they suffered a 100,000 decline. Also, we are seeing that Tesla remains very challenged. Even the legacy automakers are performing better than them. Tesla really got smoked. They lost around $2 billion worth of market cap. So we'll see the anticipation of the others and how it rolls out. In the energy markets,
The energy markets have been moving between the $50 and $60 range. The bullish factors have not been able to overcome the bearish factors. We see that that has had a bigger drag, especially in the last week. It has been basically a downward trend. The geopolitical factors have not gotten any better. It has become more a tit for tat. We see them in the Strait of Hormuz, the tankers of British and Iranians exchanging tit for tat, and even we see the Ukraine and Russia getting into that. So we've seen tankers being boarded by foreign forces and being held captive for a while. Some are being accused to have illegal cargoes, etc., etc. That seems to be remaining that way, so we do not see any change in the currency, in the energy markets. In the cryptocurrency markets, it has a special development that we're seeing in a Bitcoin exchange. A Bitcoin exchange that is headquartered in the Pacific on the island of Seychelles. The name of the exchange is BitMEX. BitMEX is under pressure because it is being investigated by the United States authorities. And thus you have seen withdrawals of over $100 million worth of Bitcoin. Also, BitMEX is known for practices that are not very, very transparent. They front run on buyers and sellers, and also they charge excessive commissions. So it is expected that BitMEX, the sun will set on BitMEX, and in the near future we don't think that they will be in existence anymore. Also in the Caribbean area, and also valid for Aruba, we are now seeing that there are reports coming out that Digicel is in financial trouble. Digicel owes $6.7 billion worth of debt. Of that $6.7 billion worth of debt, they had to defer $3 billion because they're anticipating they are not able to pay it. They had to convince their bondholders to roll over and take debt that is with a further out payment. They were lucky enough that they were able to convince most of the bondholders. However, Moody's has given them a downgrade, and the downgrade is a lack of confidence, so Digicel is very challenged. We are also seeing that the returns on their bonds they're holding is, for one, is 61%, and for the other is 71%. So those bonds have been discounted greatly, and they are selling for 23 cents on the dollar. So we will stay pending and seeing what happens with Digicel. That is all for this edition of the Financial Review by Raw Studio.